loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperar. ¿Y qué relato el de este domingo? Jesús ha resucitado. Y esta es la noticia más importante de todo el Evangelio. Juan nos habla de la resurrección, de recibir el Espíritu del Señor, ese Espíritu Santo, de la alegría, de la paz, de la fe, de la esperanza de que Jesús vive y vive en nosotros, de la misericordia infinita de Dios. La resurrección de Jesús es la buena nueva y anunciada por el mismo Jesús durante su vida pública y proclamada por la Iglesia de todos los tiempos. Si su nacimiento en Belén fue un hecho que llenó de inmensa alegría al mundo entero y cada año lo celebramos desbordando de júbilo en cada Navidad, su resurrección lo es más aún. Y si el nacimiento de Jesús es un motivo de dicha para el mundo entero, su resurrección es la máxima coronación de su vida y su plan redentor. Qué impresionante es este modo de actuar de Dios. Podríamos imitar este gesto, la humildad. Y volviendo a las palabras del Evangelio, repitiendo otra vez al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y se puso en medio de ellos. Y les y nos da aliento de vida con su Espíritu Santo. Y nos saluda brindándonos la paz. ¿Y qué era la paz? ¿Qué es? Era el buen saludo, el buen deseo. La paz que Jesús da no es ausencia de riñas, es bienestar general, es anchura del espíritu, es una situación plena. Es poder decir desde adentro, soy feliz. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI que creemos en el resucitado, somos calificados por Cristo como dichosos. El Señor dijo, dichosos los que crean sin haber visto. En este año de la misericordia y siempre, hemos de dar gracia permanentemente a Dios por el gran don de la fe. La fe en el resucitado ha de ser un motor que nos impulse a anunciarlo urgentemente, con el testimonio de la vida y con la palabra. La enfermedad de esta sociedad actual no se cura solo con las leyes civiles. Hay que rearmarla de principios morales. ¿Y qué mejor que los principios de Cristo resucitado? Mi nombre es Alejandra Irribarra, pertenezco a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Camino, de Piedra del Águila, provincia del Neuquén. Para sembrar